Y aquí vamos a incluir otro, pues bueno, un poquito de teoría sobre esta disputa de qué tipo de naturaleza tienen los mercados, ¿no? Para intentar, para intentar llegar a una conclusión, ¿vale? Sobre si lo que hacemos tiene sentido o no. ¿Vale? Esto es un proceso de estudio que yo creo que resulta muy importante pues, a la hora de tener confianza en lo que se hace, ¿vale? La gran mayoría de los que se posicionan a favor de la aleatoriedad del mercado lo hacen con el ánimo de desacreditar la utilidad del análisis técnico. Por otro lado, tenemos a los que observan todos y cada uno de los movimientos del precio y le otorgan una intención. Esto, según nuestro punto de vista, es un error. No todo es blanco o negro, ¿vale? No creemos que cada uno de los movimientos tengan sentido, ni que todos los movimientos sean totalmente aleatorios. La aleatoriedad se sustenta en la premisa de la eficiencia del mercado, mientras que el determinismo, la no aleatoriedad, se basa en la ineficiencia de este. El enfoque de los mercados aleatorios nos sugiere que el precio actual ya refleja toda la información de los eventos ocurridos en el pasado e incluso de los eventos que el mercado espera que tenga lugar en el futuro y que por tanto no es posible predecir la futuración del precio. ¿Vale? En esto se basa la aleatoriedad, en que no es posible predecir la futuración del precio. Por tanto, no es posible obtener rendimiento de estos análisis que tú hagas del precio. El razonamiento es que cuando los participantes intentan tomar ventaja de una nueva información, entre todos neutralizan tal ventaja, ¿vale? Esto llevaría a la conclusión de que no es posible sacar provecho de la interpretación del propio mercado a no ser que el operador tenga acceso a información privilegiada, ¿vale? En esto se sustenta la aleatoriedad. Cuando se habla de aleatoriedad se refiere a que ese movimiento del mercado no tiene una intención lógica detrás, simplemente se trata de una fluctuación del precio. La aleatoriedad nace como resultado de las innumerables variables que tienen lugar en el mercado. Nadie puede saber cómo va a actuar el resto de participantes del mercado. Si alguien si alguien lo supiera, ¿vale? Si alguien supiera cómo va a actuar el resto de participantes del mercado, pues tendría un sistema determinista cuyas predicciones acertarían la totalidad de las veces. Obviamente esto no es así. Si la hipótesis de los mercados eficientes y la aleatoriedad del mercado fueran válidas, nadie podría obtener ganancias de forma recurrente. Pues aquí un poco se desmonta los principios de esta teoría. Y ya se han demostrado a lo largo de la historia que esto no es así. Todos conocemos a grandes operadores de los mercados financieros que han conseguido ganar con distintos enfoques, tanto técnico como fundamental como cuantitativo. Además de este hecho, la hipótesis de los mercados eficientes ha sufrido muchas críticas principalmente porque asume un comportamiento racional de los agentes a la hora de la toma de decisiones. Pues bueno, tenemos que conocer, pues obviamente existe cierta porción de aleatoriedad en el mercado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea todo el mercado completamente aleatorio, ¿vale? Principalmente por esto, porque ya ha sido rechazada desde el punto de vista empírico, ¿vale? Se ha visto con casos de éxito que no es así, ¿vale? Que ha habido grandes operadores que han tenido rendimientos de forma consistente. Por otro lado, el enfoque determinista nos sugiere que los movimientos del precio están influenciados por factores externos, por lo que conociendo cuáles son dichos factores, se puede predecir la futuración del precio y por tanto es posible obtener un beneficio de la interpretación del mercado. Los mercados financieros tampoco pueden ser moderados como un proceso totalmente determinista, donde no hay aleatoriedad, ya que esto querría decir que habría estrategias con un 100% de probabilidad de acierto y esto, que se sepa, tampoco es así, ¿vale? O sea, no tiene sentido que si vemos cierto movimiento del precio, pues queramos darle sentido a cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno de ellos, no, porque esto es un 2 3 y esto no sé cuánto y todo tiene un sentido, ¿vale? Y esto es la acción de no sé qué, no, mentira, ¿vale? Hay que poner la lupa un poco más abierta, ¿vale? Y ver el bosque, no ver cada árbol como una manera individual de... No, bajo nuestro punto de vista esto también es un error. Es un error tratarlo todo como aleatorio, e igual que es un error tratarlo todo como con un sentido lógico, ¿vale? Cada movimiento del precio. No, porque el mercado se mueve, aleatoriedad, tiene ciertas fluctuaciones que no tienen sentido. Es así, pero es así por lo que acabamos de ver de los tipos de participantes que hay, ¿vale? Operadores de opciones, coberturistas, especuladores, arbitraje, ¿vale? Obviamente debe haber cierta aleatoriedad en todo ello porque la naturaleza de sus acciones pues así nos lo sugieren, ¿vale? Sobre todo tenemos un tipo de participante que es el de arbitraje, que es que le da exactamente igual, que va a comprar y vender de forma indistinta dependiendo de cómo se muevan otros activos, ¿vale?
No hay cierta lógica detrás de todo ello. Esto es interesante que lo sepamos. Y llegamos al razonamiento, yo creo, más lógico que hay para explicar pues este sentimiento que yo inicialmente tenía, como que no todo era ni blanco ni negro, ¿vale? Y aquí pues lo explica muy bien este señor, que en un libro que tiene muy interesante, yo lo recomiendo, que se llama La hipótesis de los mercados adaptativos, ¿vale? Llegamos por tanto a la conclusión de que los mercados financieros están compuestos por un porcentaje de aleatoriedad y otro porcentaje determinista, sin saber determinar cuánto peso tiene cada uno. Esta teoría estaría apoyada por la hipótesis de los mercados adaptativos propuesta por Andrew Lowe, la cual muestra a la eficiencia de los mercados financieros no como una característica presente o ausente, sino como una cualidad que varía acorde a las condiciones del mercado, el entorno, el contexto, las cuales son determinadas por las interacciones entre sus agentes. ¿Vale? Esto es muy importante. Dependiendo de las condiciones del mercado, ¿vale? Dependiendo de las valoraciones que hagan los agentes sobre este mercado, en ese preciso momento, vamos a actuar de una manera. ¿Vale? En este momento, si cambian las condiciones del mercado, pues se va a actuar de otra manera. ¿Vale? Es donde fallaba un poco o donde se considera incompleta la hipótesis de los mercados eficientes, que trata la condición del mercado siempre como la misma, ¿vale? A raíz de asumiendo esa racionalidad de los agentes, y esto no es así. En este preciso momento el mercado tiene cierta información y sus agentes, los participantes, le dan una valoración X, cara o barata, la que sea, ¿vale? Y comercializan de acuerdo a ello. Si cambia la condición del mercado, pues en ese preciso momento la valoración de los agentes posiblemente sea otra, ¿vale? Y querrán o no negociar en esa zona, haciendo subir o haciendo bajar el precio, ¿vale? O sea, está todo supeditado a las condiciones, al entorno, al contexto. No podemos asumir como norma general que la gente se va a comportar así y ya está. Siempre, no. La gente se va a comportar. Cuando hablamos de gente nos referimos también pues a los algoritmos que han sido codificados con ciertas estrategias o a todo. O sea, cada uno de los participantes que le da clic al botón de comprar o vender en el mercado está sumando nueva información, ¿vale? Está sumando nueva información que es analizable para el resto de los participantes. Pues todo eso, o sea, la acción de uno de los participantes también cambia la valoración de otro, ¿vale? Y como reaccione este otro, también va a cambiar cómo reaccione otro, ¿vale? Y es así. Y esto es la condición del mercado, esto es el contexto, ¿vale? Cada acción puede modificar la percepción de los demás. Esta es la clave de entender la aleatoriedad por un lado y el determinismo por otro. Ni todo blanco ni todo negro, por esto mismo, por la propia naturaleza de los participantes. Esto yo creo que es muy interesante. Esta hipótesis ha sido presentada por el economista financiero estadounidense Andrew Lowe en su libro Study Markets, publicado en 2017. Fijaos que es relativamente moderno, ¿eh? Y mucha gente todavía no lo conoce. Se sustenta principalmente la eficiencia del mercado depende de sus condiciones, lo que acabamos de ver. Esta característica cambiante es el resultado de las interacciones de los participantes que a su vez depende de las condiciones del mercado, lo que acabamos de ver, ¿vale? La intervención de uno, dependiendo de las expectativas que tengan, pues van a tener un cierto impacto en la toma de decisiones de otro, ¿vale? Las condiciones. El agente no es totalmente racional y está sujeto a signos cognitivos. No se puede aplicar un modelo netamente racional, ya que los participantes forman expectativas en base a distintos factores. Además, con la misma información se pueden crear expectativas distintas, por no hablar de que cada agente tiene distintos grados de aversión al riesgo. ¿Vale? Y esto lo trataba la hipótesis de los mercados eficientes, todo de base. Todo el mundo se va a comportar igual, todo el mundo tiene los mismos grados de aversión al riesgo, todo el mundo hace las mismas valoraciones, ¿vale? Y esto no es así, esto es un error. Aunque el autor se refiere a los agentes como individuos personales, esto es igualmente aplicable al ecosistema actual de trading, donde ya hemos comentado que prácticamente todas las acciones las hace el algoritmo de forma electrónica. Este hecho no modifica la base de la hipótesis adaptativa, ya que, independientemente del participante del mercado y de la manera en que interacciona con el resto del mercado, éste tomará sus decisiones en base a las valoraciones, motivos o necesidades que tenga en un determinado momento. Y ese determinado momento estará condicionado por distintos factores que irán cambiando con el tiempo y haciendo cambiar, por tanto, las valoraciones, motivos o necesidades de los participantes, ¿vale?
La rueda que hemos visto, que según las condiciones de uno, según cómo actúe el otro, según los factores fundamentales que pueda haber en determinado momento, según noticias, según todo ese ecosistema, ¿vale? Todo eso es la clave para entender este tipo de enfoque. Esta hipótesis no se centra en desacreditar a la hipótesis de mercados eficientes, simplemente la trata como incompleta, como acabamos de ver, y tiene sentido. Pone más valor a las condiciones cambiantes del mercado, ¿vale? Por la llegada de una información y cómo los participantes pueden reaccionar a ellas. Se centra en el hecho de que en el mercado puede coexistir al mismo tiempo racionalidad e irracionalidad, eficiencia e ineficiencia, dependiendo de las condiciones, ¿vale? Está muy bien explicado para entender, para llevarlo, para entender toda esta teoría y aplicarlo a lo que hacemos con la metodología Wyckoff, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con teoría de subasta, zonas de equilibrio, desequilibrio, eficiencias e ineficiencias. O sea, todo lo que hacemos aquí, la operativa final, estaría sustentada con esta hipótesis, ¿vale? Con la hipótesis de los mercados adaptativos, desde el punto de vista de que todo está condicionado a las condiciones, valga la redundancia, ¿vale? Condiciones cambiantes, ¿vale? De que cada segundo cambia, de que cada momento es único, de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Por qué? Pues por las propias condiciones cambiantes, por la propia naturaleza de los diferentes tipos de operadores, ¿vale? Al final está todo entrelazado. Si veis, para nosotros al menos tiene todo sentido. ¿Dónde encaja la metodología Wyckoff? Aterrizándolo sobre lo que nos ocupa, la lectura de mercado bajo los principios de la metodología Wyckoff se sustenta sobre un evento determinista del mercado, ¿vale? Esto es lo que intentamos explotar, la ley de causa y efecto. Y es que para que el mercado desarrolle un efecto, tendencia, primero debe producirse una causa. Un ejemplo de comportamiento aleatorio lo podríamos ver en los algoritmos de alta frecuencia. Son el ejemplo perfecto de fuerzas que tienen la capacidad de mover el mercado y que no necesariamente tienen una lógica direccional detrás, ¿vale? Pues para ver un ejemplo de lo que sería un apartado determinista del mercado, ¿vale? Y un apartado aleatorio. Los algoritmos de alta frecuencia les da exactamente igual ir hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Muchos de ellos están programados simplemente para localización de zonas de liquidez, para ir a buscar esa liquidez, y ganan con ticks, ¿vale? Ganan con ticks, les da igual ir para arriba que para abajo, ¿vale? Otro ejemplo pues serían todo lo que tiene que ver con los arbitrajes. Les da igual comprar o vender, van a comprar o vender dependiendo de las condiciones de ese momento, ¿vale? Dependiendo de cómo se esté comportando el otro mercado. De manera opuesta, pues el evento determinista bajo metodología Wyckoff es la ley de causa y efecto, ya conocidos por todos. Para que el mercado suba, primero tiene que pasar algo, ¿vale? Para que se produzca este desequilibrio alcista, primero han comprado. Para que se produzca este desequilibrio bajista, primero han vendido, ¿vale? Y así sucesivamente, siempre. Otra cosa es cómo se desarrollan estos procesos, ¿vale? ¿Cómo se desarrollan estos procesos de causa? Aquí es donde ponemos el foco, aquí es donde queremos intentar parametrizar ese comportamiento. Ponemos esa lupa, utilizamos todas las herramientas analíticas que tenemos para ver qué sucede aquí, ¿vale? En esto nos centramos, para intentar determinar si el desequilibrio va a ser arriba o abajo, ¿vale? Esa es la lógica que hay detrás de todo lo que hacemos. Y poco más, con esto hemos terminado, creo que ha quedado todo bastante claro. Es un módulo para mí muy interesante, ¿vale? Porque le metemos lógica a todo lo que hacemos, repasarlo de nuevo, ver los datos, la información que se aporta, que seguro que os parece también igual de interesante. Sin más, nos vemos en el próximo módulo. Venga, un saludo, hasta luego.